invaginación del músculo es lo que se le llama boquiera sináptica. Y dentro de esta boquiera sináptica, dentro de esta invaginación, hay nuevamente pequeñas invaginaciones que se le llaman hendiduras subneurales. ¿Sí? Las hendiduras subneurales. Entonces, cada una de estas partes forman lo que se conoce como unión neuromuscular. ¿Sí? La unión del nervio con el músculo. Vamos a ver cada una de estas que van a ir haciendo estas funciones. Dentro del botón terminal existen vesículas que contienen a un neurotransmisor que es la acetilcolina. ¿Sí? La acetilcolina está guardada en el interior del botón terminal y está guardada dentro de vesículas. ¿Sí? Entonces, con mucha imaginación, estas son las dendritas. ¿Sí? La información llega a las dendritas, una información aferente que llega al nervio. Se procesa la información en el cuerpo, en el soma de la neurona y se manda una respuesta a través del axón. Una respuesta motora. Para que ocurra esa respuesta motora, el axón se debe de despolarizar. El axón en reposo, adentro es negativo, afuera es positivo. ¿Recuerdan cuántos milivoltios negativos es el del axón en reposo? ¿Recuerdan la tablita que teníamos de las células? ¿Cuántos milivoltios tiene el reposo? 70 menos 70. ¿Cuántos? Isso depende, né? Depende do corpo. Del axón, así, esto es el reposo, y la entrada de sodio cambia la polaridad, cambia el voltaje del interior de la fibra del axón. ¿Sí? Y entonces queda negativo, negativo. Se despolarizó el axón, entonces va a llegar aquí un potencial de acción. Esta despolarización es una señal para que esta barra densa, ¿sí? Acá se tiene que también ir despolarizándose, ¿sí? Y se detecta, si esta barra densa detecta este cambio de voltaje. Y al detectarse el cambio de voltaje, se abren unos canales iónicos activados por voltaje. ¿Cuál es ese canal iónico activado por voltaje? El
voltaje fue el que la activó? El voltaje de la despolarización de la membrana del axón. ¿Cómo ocurrió esa despolarización? Y porque fue entrando sodio al interior del axón, eso estimula la posibilidad en el interior de la membrana plasmática, estimula la entrada o la apertura del canal de calcio para que entre calcio al interior del botón terminal. Cuando el calcio ingresa dentro del nervio, estas vesículas de acetilcolina se acercan a la membrana plasmática del axón y por exocitosis liberan la acetilcolina en el espacio sináptico. Una vez que la acetilcolina está libre en el espacio sináptico, esta acetilcolina se puede unir a su receptor nicotínico de acetilcolina. Entonces, que ya vimos ante el receptor que tiene varias subunidades, que es una subunidad alfa, la acetilcolina va a unirse a su receptor. Cuando la acetilcolina se une a su receptor, permite la entrada de sodio en el interior de la membrana. Eso estimula a los canales de sodio activados por voltaje. ¿Qué voltaje? Este voltaje le activó a que entre más canales de sodio y ahora lo que estaba negativo en el interior se despolariza la membrana del músculo y al despolarizarse la membrana del músculo se abren otros canales de calcio en la membrana o del retículo sarcoplasmático. Pede para mim fazer por favor, depois pega o canal de cálcio e o cálcio entra no botão terminal, dali em diante. Permite percurso. E tem calça. Fuerza, fuerza. Força, doutora. Pues, Doutora, posso fazer uma pergunta? sí, pues, Essa voltagem diferente aí, que no neurônio é de 60 a 70 e lá no músculo é maior, é 85 a 90, isso faz com que precise gastar, por exemplo, mais energia, alguma coisa assim ou não? necesita mayor estímulo para quitarle de su estado de reposo y necesita mayor energía para devolverle a su estado de reposo. Porque quitarle a su estado de reposo es que entre iones positivos. Y devolverle a su estado de reposo es quitar potasio. Y después necesitas bomba. Y ahí se gasta la energía. Si entra mucho sodio y sale mucho potasio, se necesitan más bombas de ATP que vuelvan a ordenarse. Entonces,
membrana en reposo adentro está negativa y afuera está positiva. ¿Sí? Toda membrana en reposo. La neurona se va a estimular, el estímulo entra por sus dendritas, se ve qué tipo de estímulo es, eso se ve, se habla acá en el axón dice, el estímulo que recibí es esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hace el axón? Manda una respuesta motora, o sea, el cuerpo, mejor dicho, el soma, manda su respuesta motora a través de su axón hasta su botón terminal. ¿Cómo va a ocurrir este envío de respuesta motora? A través de lo que se llama potencial de acción. ¿Cómo ocurre el potencial de acción? Ya vimos en las clases anteriores que el potencial de acción ocurre por la despolarización y la repolarización que vuelve al reposo. Esa despolarización ocurre por la entrada de ¿qué ion? Sódio. Principalmente ¿cuál? Sódio. Entonces, para que esa información pueda llegar hasta el botón terminal, toda la membrana del axón se tiene que despolarizar. ¿Cómo va a ocurrir la despolarización? Por la entrada de sodio. Entonces, este potencial que estaba en negativo 60 tiene su umbral, y si entra sodio en el interior del axón, este negativo 60 se va positivizando hasta que llega a su máximo. Entonces, la entrada del sodio despolariza la membrana, la entrada de sodio despolariza la membrana y hace que el interior de la fibra nerviosa se haga positiva. ¿Sí? El interior de la fibra nerviosa se haga positiva. Esta positividad es un cambio de voltaje, y aquí más o menos hay una barra densa, y esta barra densa se da cuenta del cambio de voltaje, que la membrana del axón se despolarizó, y esa despolarización, ese potencial de acción que despolariza al nervio, permite la entrada de calcio gracias a su canal iónico de calcio activado por voltaje. ¿Qué voltaje es el que activa el canal de calcio? La despolarización de la membrana, la despolarización que se da por la entrada de sodio al interior del nervio. ¿Sí? ¿Y por qué el sodio entra? Porque el sodio es extracelular. ¿Por qué el calcio entra? Porque el calcio es extracelular. ¿Sí? Vai ser muito engraçado. Não tem graça isso. Después no van a entender y me van a pedir que 100 veces repita. Yo no tengo problema de repetir las veces que sea necesario,
final me pregunta, ¿cómo fue? No se puede. Ok, porque necesitan entender esta base para entender todo sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, la despolarización de la membrana del axón por la entrada de sodio estimula a los canales de calcio a que se abran en el botón terminal. Estos canales de calcio están en el botón terminal. Permite su apertura, entra calcio y en el momento que entra calcio yo tengo más positividad aún en el interior de esta membrana. Esta membrana ahora se hace más positiva porque entró sodio, pero porque también entró calcio. Entonces, en ese momento, la membrana del axón está tan despolarizada que las vesículas que contienen acetilcolina, que se crea aquí en el botón terminal, la acetilcolina se crea en el botón terminal y se guarda en vesículas. Entonces, ya que entró el calcio, la vesícula va hasta la membrana y aquí esta vesícula por exocitosis libera la acetilcolina al espacio extracelular. sináptico. Que yo tengo, esta es la membrana presináptica, este es el espacio sináptico, y luego yo tengo una membrana postsináptica. Y la membrana postsináptica es el músculo, que adentro está negativo, afuera está positivo. Esta membrana muscular también se tiene que despolarizar. ¿Cómo se va a despolarizar? Porque aquí, acá ya no voy a dibujar las goteras, pero aquí tiene que haber un receptor. Tiene que haber un receptor nicotínico. Ese receptor nicotínico sirve para que estas acetilcolinas que fueron liberadas por el nervio puedan unirse. Una vez que el receptor de acetilcolina recibió a su acetilcolina, se abre esto y permite la entrada de ¿qué? Del sodio. La entrada de sodio lleva ahora que el potencial de la membrana muscular 85 suba un poquitito hasta el umbral o aproximadamente cerca del umbral. Entonces, esta pequeña entrada de sodio estimula a qué? A más canales de sodio. Se abre y entra más sodio. ¿Sí? Lo cual la entrada de sodio por el receptor de acetilcolina y por su canal de sodio lleva a despolarizar la membrana del músculo. Al despolarizarse la membrana del músculo, se abren los canales de calcio, ya sea que están en la membrana plasmática o ya sea que están en el retículo sarcoplásmico. Entonces, el calcio liberado en el interior del músculo se une a la troponina C y ocurre la contracción. Hasta que viene una enzima llamada acetilcolinesterasa y colinesterasa. Asa significa romper. Esta enzima hidroliza, escinde, rompe a la acetilcolina. La acetilcolina que se va a dividir en colina y acetato.
Este acetato pues va a buscar su lugar para eliminarse. ¿Y qué pasa con esta colina? Se reabsorbe en el interior del nervio para formar una próxima acetilcolina. Entonces, se eliminó acá la acetilcolina, dejó de entrar sodio, entonces se empiezan a parar el calcio y en ese momento se abren los canales de potasio para que esto se pueda este no era, para que esto se pueda repolarizar. Y aquí también esto va a salir potasio para que esto también se pueda repolarizar y para que todas las membranas vuelvan al reposo. Todas las membranas vuelven al reposo. Ahí lo cambié, nunca lo tenía. Ok, entonces ahí empiezan a actuar las bombas. Doutora, desculpa. Ali a senhora colocou ali saiu o potássio, mas não é sair o sódio? Para la repolarización tiene que salir el potasio. Sair. Ahora recién por la bomba de sodio y potasio, este sodio que estaba aquí va a salir y el potasio que estaba afuera Vai entrar. va a entrar por la bomba de sodio y potasio. Acá también hay bomba de sodio y potasio. Por la bomba de sodio y potasio, este sodio va a salir y este potasio va a entrar. Y por la bomba de calcio, este calcio va a salir, el calcio de acá va a salir y el calcio de aquí se va a guardar. Y ahí es donde termina la contracción muscular porque el nervio dejó de mandar su estímulo que es la acetilcolina. Entonces recuerden que nuestras clases siempre es sumar la clase anterior con la clase nueva. Para comprender la clase nueva es necesario comprender la clase anterior. ¿Sí? Esta acetilcolina se producen varias vesículas en el interior del botón terminal. Esta es la membrana muscular, el sarcolema. En el sarcolema hay receptores de acetilcolina y canales iónicos de calcio. Acá ya no nos muestra todos los canales, canales iónicos de sodio, ya no nos muestra los canales de calcio, las bombas y demás, porque ya lo vimos. Entonces, ¿qué pasa? Esta acetilcolina que tiene acetato o colina se tienen que unir ocurre en el aparato de Golgi del